Muy buenos días a todos. Gracias por atender a esta sesión de Robotic Process Automation con las herramientas de IBM. Mi nombre es Daniel Roldán. Gracias por atender, como yo mencionaba, y por favor, si ustedes tienen durante el transcurso de la sesión alguna duda, alguna pregunta, por favor déjenme saber. En el panel ustedes van a encontrar alguna sesión de chat donde pueden mandarnos algún mensaje, pero al final trataremos también de ayudarles con cualquier duda o alguna inquietud que ustedes puedan tener. En esta sesión estaremos con ustedes Daniel Roldán, Octavio Peña, compañero Héctor, para poder demostrar estas herramientas de Robotic Process Automation. Primero queremos presentarnos. Nosotros somos Acubica, somos un partner especializado en soluciones de software. Ayudamos a las organizaciones a poder tener herramientas que les ayuden, que los hagan más productivos y que por supuesto les ayuden a reducir costos y aumentar la experiencia a los clientes. Estamos especializados en la en la parte de procesos, en la parte de automatización y gestión de estos procesos y también desarrollos a la medida. Somos partner de Progress Software y también de IBM, con los cuales hemos logrado llevar a nuestros clientes a implementaciones exitosas, a poder ayudarles en su operación y a poder, por supuesto, en este concepto de Robotic Process Automation, a utilizar herramientas que les permitan automatizar labores o trabajo manual. Estamos basados en la Ciudad de México y en Monterrey, donde tenemos oficinas, pero damos atención regional a Centro y Sudamérica. Somos una empresa de poco más de 100 empleados, manejamos diferentes tecnologías y como mencionaba, estamos especializados principalmente en la transformación digital en la parte de procesos. Probablemente muchos de ustedes ya han escuchado este término de la revolución industrial 4.0. Este tema de la revolución, según los analistas, comenzó o está recién comenzando con el tema de la experiencia, con el tema de la automatización. Anteriormente, la revolución industrial 3.0 se caracterizaba por maquinarias. Esta revolución industrial se caracteriza por robots, la automatización. Probablemente muchos de ustedes hayan escuchado ya que muchos de los trabajos de las tareas van a automatizarse a través de este tipo de dispositivos. Lo estamos viendo ya en las empresas donde el proceso está totalmente automatizado a través de estos robots. La tendencia es que para el 2025 el 25% de los empleos estarán ya robotizados y el 52% en la parte de retail utilizarán este tipo de herramientas en los próximos 2 años. También el tema de inteligencia artificial y el robot de software son una tendencia en las aseguradoras. Pero por supuesto en cualquier vertical hemos visto una penetración muy importante de este tipo de herramientas donde la idea es que podamos eficientar el trabajo que ahorita actualmente hacemos probablemente con un grupo de personas. Y una de las preguntas aquí es qué podría suceder en nuestra organización si tuviéramos la capacidad de automatizar esas actividades humanas que anteriormente no podíamos hacerlo. Hay muchas tareas repetitivas, hay muchas tareas que demandan mucho tiempo de nuestros empleados y que estamos pagando por que hagan un proceso muy manual, un proceso muy repetitivo y que no reditúa de tal manera a la organización como debería. ¿Cuál es la misión de este tipo de herramientas? Por supuesto, extender las capacidades de una persona y permitir a una organización poder escalar. Ahora hemos escuchado mucho en las organizaciones el tema de negocios a escala y desafortunadamente lograr negocios a escala con procesos manuales, procesos de captura, procesos que no permiten
ser automatizados y que permitirían llevar a una empresa a este nivel, pues es algo que nos está limitando. La idea del portafolio de nuestro socio de negocios IBM, con el concepto que nombra Digital Business Automation o DBA, es poder permitirnos a nosotros en nuestras organizaciones tener el beneficio de herramientas que nos ayuden a extender las capacidades. El primero es una herramienta de workflow, es una herramienta que me permite a mí modelar, que me permite automatizar los procesos de negocio, integrarlos a mis sistemas y dar un orden en la organización, que esto es como el sistema nervioso central de una persona. También la parte cognitiva, que es el cerebro, donde podemos obtener aprendizaje, donde podemos tener inteligencia artificial. Tomar decisiones, por supuesto, es parte importante de un ser humano, donde tenemos herramientas que nos permiten tomar decisiones de negocio de una manera eficiente. Por supuesto, como lo vieron ahí, la parte de capturar información con herramientas de automatización o robots de software, como el que vamos a ver en esta sesión, y también herramientas que nos permiten capturar información de formularios, de documentos que tenemos digitalizados, ya sea en texto o redactados a mano escrita. Es algo que también vamos a poder hacer con este conjunto de herramientas. Y uno de los temas que está logrando mucha relevancia en las organizaciones es el manejo del contenido. ¿Cómo podemos hacer que toda esa información que una empresa tiene pueda administrarse de una manera eficiente, podamos buscar información dentro de ese asset de documentos que tenemos, pero que también podamos dar un governance de la información? No cualquier persona tiene que tener acceso a toda la información, no todas las personas tienen que tener permisos o los mismos tipos de permisos. Entonces el portafolio de IBM en esta nueva reestructura que acaba de hacer está orientado a poder ayudar a las organizaciones a poder tener herramientas que les permitan eficientar sus procesos, automatizar las tareas, tomar decisiones, administrar el contenido, y la idea de esto es que este portafolio está de alguna manera paquetizado, lo cual permite a las organizaciones poder tener mejores beneficios en cuanto a costos. La sesión del día de hoy va a estar orientada a la parte de captura de datos. Una de las herramientas que vamos a ver es el robot de software, pero también vamos a alcanzar a ver al final de la sesión un tema de la captura de datos con DataCap. Es una herramienta bastante buena y bastante innovadora que espero que logre ayudarles mucho en sus operaciones. Este slide es interesante porque se estima, o los analistas estiman, que más de la mitad de las horas de una persona en su jornada pueden ser automatizadas. La idea es que las labores repetitivas, las labores que no deberían de tomar decisiones tan inteligentes, deban de poder ser automatizadas con herramientas como las que acabo de mostrarles. Desde algunos casos que vamos a ver más adelante, que incluyen cierta lógica o cierta inteligencia, hasta tareas muy sencillas como el famoso concepto de silla giratoria, que simplemente es copiar y pegar datos, que en las operaciones de varios de nuestros clientes hemos visto que esto sucede mucho y que las herramientas pueden ayudar a eficientar. ¿Cuáles son los principales beneficios de automatizar a través de un robot de software? Por supuesto, podemos acelerar el tiempo y crear valor. Cuando hay que realizar automatizaciones de este tipo de procesos, probablemente muchos de ustedes piensen que es una tarea que puede tomar meses o probablemente años. Sin embargo, este tipo de herramientas están orientadas a que en cuestión de horas, si no es que de días, podamos lograrlo. Sobre todo reducir el error humano. Hay muchas veces que tocamos o permitimos que el humano toque
cantidades, que productos, y esto pues representa un gran riesgo de que puedan ser manipulados o de que de pronto exista un error, el famoso error de dedo que al final a las organizaciones les cuesta mucho. La parte del rendimiento, la idea es poner al empleado en el trabajo, en la labor que reditúa más a la organización, no en tareas triviales o repetitivas donde estamos desperdiciando a nuestro talento humano. Y por supuesto disminuye los costos porque la herramienta nos permite prácticamente grabar el proceso y reproducirlo de una manera eficiente, organizar esa reproducción a través de agendas donde podemos decidir qué proceso va a ejecutarse en qué tiempo. Ustedes están familiarizados con el concepto de los robots físicos. Estos robots físicos que los vemos en cualquier industria haciendo una tarea repetitiva. Vemos un robot probablemente soldando, y está específicamente soldando partes de un auto. Probablemente vemos a los robots físicos tomando chocolates de una caja, colocándolos en un paquete, sellándolo. Estos robots físicos que hemos aprendido y que muchas industrias utilizan, pues ahora los hemos llevado a un nivel más, que son los famosos robots de software. Esta herramienta nos permite hacer tareas repetitivas, tomar decisiones, nos permiten automatizar el proceso, y es el mismo concepto que nosotros ya veníamos utilizando en los robots en cualquier organización, en un robot físico. Solo que aquí lo que hacemos es trasladarlo a una computadora, instalarlo en esa computadora y enseñarle a utilizar las herramientas. Estas herramientas pues pueden ser desde el correo electrónico, archivos de Excel, PDFs, documentos, enseñarle a utilizar sistemas como por ejemplo SAP, como un RP, como un Salesforce, en fin, cualquier tipo de herramienta, incluso de desarrollo in-house. Pero lo que es importante, no tengo que integrarlo, no tengo que abrir la aplicación para que el robot comience a utilizarla, no tengo que generar una llamada a un API, que el API es el que me permitiría, o incluso a través de bases de datos, como muchos normalmente pensamos en realizar las integraciones. ¿Cómo funciona el robot? Básicamente, como yo mencionaba, instalamos este software en una máquina. La máquina tiene las aplicaciones necesarias, las aplicaciones con las que una persona normalmente tendría que trabajar. Le enseñamos al robot a utilizar esas aplicaciones. Es un entrenamiento muy sencillo que nos permite enseñarle el flujo que tiene que seguir dentro de la aplicación o las aplicaciones. No tenemos que modificar las interfaces que ya tenemos, si es una página web, si se trata de una aplicación de escritorio, si tenemos que ir al Excel y obtener información del Excel, o probablemente muchos de ustedes que tienen facturas en archivos XML, podemos tomar esa información del XML y cargarlo en el RP, en el sistema computable. Podemos, por ejemplo, pasar información de un sistema a otro, y sobre todo está diseñado para proceso de alto volumen. Al igual que los robots físicos, estos robots, pues, por supuesto, no tienen seguridad social, son robots que pues, no se enferman, son robots que pueden trabajar 7 por 24, no tienen vacaciones. Entonces podemos aprovechar la tecnología para poder hacer que este tipo de software pueda funcionar todo el tiempo y pueda automatizar nuestros procesos. Se considera que un robot, un solo robot de software, puede hacer la labor de 4 a 5 personas. Entonces, si de alguna manera nosotros instalamos este robot en alguna máquina virtual o en algunas máquinas virtuales, pues lo que hacemos es eficientar por mucho nuestra operación. Dentro de la experiencia con nuestros robots, hay clientes que comienzan con 1, 2 robots, y probablemente la escala, el beneficio que le ven es tal que empiezan a utilizar cada vez más robots. Difícilmente una organización se queda con el número de robots que contrata o que adquiere, porque al final, cuando entienden el concepto, cuando ven el gran beneficio, la reducción de costos, el beneficio operacional,
y que les puede apoyar a llevarlos a un siguiente nivel en la escala de negocios, pues comienzan a adquirir más de estos robots. ¿Cuál es la idea? La idea es que en nuestro proceso todas las personas tienen sistemas donde capturan, donde pasan información y esto es una cadena dentro de la producción, dentro del proceso, es una cadena de personas. La idea de esta herramienta es que hay muchas de estas tareas que se pueden eficientar al utilizar estos robots de software. Entonces, hay tareas donde en lugar de que una persona o un grupo de personas puedan hacer esa tarea, pues lo que hacemos es implementar estos robots y lo mejor de esto es que sin necesidad de modificar nuestros sistemas existentes. ¿Dónde lo podemos utilizar? Los casos más comunes son estos que estoy mostrando, pero por supuesto hay muchos más. Uno de ellos es la silla giratoria, donde tenemos dos aplicaciones. Una persona que agarra información de una aplicación, copia la información, la pega en el otro sistema y todo el día se pasa haciendo eso. Por supuesto, cuando tenemos información no estructurada, como correo electrónico, como archivos o imágenes, donde tenemos que extraer esta información y colocarla en un sistema, donde tenemos que hacer validaciones de información, donde tenemos integraciones nuevas o migraciones, donde hay sistemas donde necesitamos migrar esa información y que el costo de hacerlo o la tarea de hacerlo a nivel de migrar catálogos, migrar información de la base de datos es titánica, pues este tipo de herramientas pues puede agarrar información de un lado y colocarlo en otro. Al final, la herramienta nos da la versatilidad de poder crear prácticamente la automatización en cualquier proceso. No voy a entrar mucho en el tema de los ejemplos, voy a dejar que mis compañeros les muestren la herramienta como tal, pero un caso muy sencillo de un servicio al cliente, donde el robot puede leer, por ejemplo, los correos electrónicos, puede utilizar herramientas de inteligencia artificial y de machine learning como es Watson para poder clasificar y priorizar utilizando lenguaje natural, la parte de tone analyzer y la parte conversacional, estos correos de tal manera que podría capturarlos directamente en un sistema de tickets, meterlos a un workflow y darle seguimiento. Entonces, tareas que probablemente ahora tenemos a una persona simplemente para hacer eso. Otro ejemplo y muy común, tenemos una orden de compra que tiene que ser procesada y esa orden de compra tiene que ser capturada en SAP. Pues lo que podemos hacer perfectamente es permitir al robot que haga las tareas. El robot simplemente obtiene de un BPM la información de la orden de compra. Una vez que la obtiene, la captura en SAP, SAP la procesa, me da mi número de orden y ese número de orden lo copio, por ejemplo, en el BPM. Entonces, de una manera muy fácil, de una manera muy sencilla, como yo les comenté, podemos ir trabajando este tipo de procesos para automatizarlos, para eficientarlos. Como les comentaba, si consideramos que el robot hace su trabajo o su tarea en una quinta parte de lo que lo haría un humano, pues quiere decir que estamos siendo más eficientes, que estamos siendo más rápidos y más efectivos en cualquier proceso. Vamos a ver las herramientas en acción, vamos a permitir que Octavio nos presente la herramienta. Bueno. Sí, ya te escuchamos, ahí está bien. Perfecto. Buenos días a todos. Como nuestro compañero Daniel nos ha comentado, la herramienta es muy fácil de implementar. Bastará con tener los pasos muy bien definidos de lo que queremos automatizar. Podemos tomar fuentes de muchos lugares y ahorita vamos a ver dos pequeños ejemplos de lo que puede hacer la herramienta y también vamos a profundizar en las capacidades que tiene la herramienta, ya sea con las actividades que un usuario puede estar haciendo en sus pantallas, en sus sistemas, o con la conectividad, ya sea a bases de datos o servicios. El ejemplo que ahorita vamos a ver es tomando un simple archivo de Excel y registrar en un sistema web facturas. En este caso tenemos dos registros que los va a tomar el sistema y vamos a ver cómo interactúa. Esta es la pantalla donde nosotros
vemos el modelaje de los bots. No es un lenguaje de programación en sí. Son actividades que uno va a ir estableciendo para que el bot vaya ejecutando actividad por actividad. Por ejemplo, la primera es abrir un sitio web. Ahí dice open http hyperteensinvoice.com/login. De esta manera, el sistema va a abrir un sitio web, se va a loguear a él a través de un usuario, una contraseña, estará haciendo determinadas actividades. Como vemos ahí en el punto 6, ahí va a entrar a un loop. Eso quiere decir que podemos hacer también tareas repetitivas hasta que se cumpla determinada condición. En nuestro caso, estamos tomando los dos registros que vimos en nuestro archivo Excel y estos van a ir siendo pasados al sistema web para ser registrados como facturas cada uno de ellos en lo particular. Al término de ello, simplemente se deslogueará del sistema el bot. Es un pequeño ejemplo. Vamos a ver qué pasaría cuando ya lo estamos ejecutando. Este es, va a empezar a abrir el archivo. Del lado derecho nos muestra ahí cuáles son las acciones que se van ejecutando. Vemos ahí ya cómo se abre la parte web, se da las credenciales para que pueda validar el usuario y posteriormente, no lo estamos viendo, hay algunas cosas que en los bots vamos a ir viendo cómo sí se interactúa con las pantallas y en otros casos como la lectura del archivo Excel lo hacen a nivel servicio. Ya registró la primera, está registrando la segunda factura, el sistema calculó el total y al final ya nos dio el número de factura que fue registrado. Vimos que fue muy rápido la generación de este caso. Vemos cómo interactúa rápidamente el sistema con las pantallas del sitio web y por atrás estuvo leyendo el archivo CSV. También podríamos hacer que el sistema lea pantallas de sistemas legados, por ejemplo, y ahí sí estaría interactuando como lo hace el usuario, entrando al sistema legado, tomando la información de este y yéndola a guardar a un sistema web o a otro sistema o a otro archivo Excel, etcétera. Las posibilidades aquí son muchas. Tenemos otro ejemplo para atender correos electrónicos. En este caso también lo estamos haciendo a nivel servicio. Nosotros podemos también ocupar un cliente de correo electrónico, por ejemplo un Outlook, y también pudiéramos interactuar con él como lo hacemos cotidianamente, ¿no? Dando clic a abrir el correo, dándole replay para poder contestar el mismo, etcétera. Pero también lo podemos hacer a nivel servicio, es decir, conectarnos al correo electrónico, empezar a leer carpetas del correo electrónico y conforme al contenido que nosotros tengamos en él, poder ir tal vez redireccionando los correos electrónicos a personas, dando contestaciones automáticas, por supuesto, con ahí algunas condiciones, ¿verdad?, que tendríamos que ir evaluando respecto al contenido del correo que estamos recibiendo, o simplemente para distribuir información, ya sea de archivos anexos, etcétera. Aquí tenemos tres ejemplos: una reunión, una bienvenida y el envío de una factura. Entonces vamos a correr el bot y, como decía, esta parte, como está por servicio, aquí tenemos las actividades que va a estar ejecutando el bot. Va a estar iterando a través de un loop para ir a revisar todos los correos electrónicos no abiertos previamente y conforme al contenido del correo que hemos recibido, bueno, pues estamos tomando algunas decisiones para contestar respecto a lo que nuestro contexto nos esté diciendo. En este caso está casi terminando ya de leer toda la bandeja de entrada, solamente aquellos correos que no fueron abiertos previamente son los que está interactuando. Una vez que finalice, vamos a mostrar cómo fueron contestados cada uno de ellos y también en su momento estamos anexando, por ejemplo, en la parte que dice factura, estamos anexando un
un archivo para contestar este correo. Por ejemplo, aquí tenemos la parte de la contestación respecto a la reunión. Más adelante vamos a ver la contestación que se hizo respecto a la bienvenida. Y por último, vamos a ver el de la factura. Entonces aquí vemos cómo, sí con condiciones tal vez limitadas, pero también si lo hacemos interactuar con herramientas cognitivas, pudiésemos tener bots que nos permitan tener atención a clientes en forma automatizada o pues a recibir muchos correos electrónicos acerca de peticiones que puedan desencadenar ya sea en contestaciones y o en interacciones con un Business Process Management para iniciar flujos de trabajo dentro de nuestra organización. Como les dije anteriormente, vamos ahorita a revisar las diferentes interacciones que podemos tener desde el RPA de IBM. Podemos interactuar con el directorio activo a través de la creación de usuarios, modificación de los mismos, modificar grupos, obtener propiedades de las mismas, y esto, bueno, pues podemos hacer segura la interacción de nuestros bots respecto a los derechos que podemos establecer en un ambiente controlado de seguridad. También, por supuesto, interactuamos con todo lo que es el clipboard de Windows para copiar información y de esta manera poderlo tener en forma temporal y transferirla hacia otros lugares, hacia otros sistemas. Podemos interactuar directamente con bases de datos a través de SQL queries. Podemos, en dado caso, llegar a insertar, actualizar y o borrar información. Entonces, esto también nos permite hacer el RPA de IBM. Como ya lo vimos, podemos tener acciones de automatización en los correos electrónicos. La interacción con Excel pues es vasta, desde abrir archivos de trabajo de Excel, cerrarlos, interactuar con ellos, tomar información de las celdas, establecer información en las celdas, correr macros de Excel, entre otras actividades que nos permite interactuar con el Excel. Respecto al trabajo con los archivos o carpetas del sistema operativo, bueno, pues también tenemos una vasta colección de actividades que podemos automatizar, desde comprimir o descomprimir archivos empaquetados a través de zip, hasta crear o validar que existan, copiar también archivos o crear carpetas para ir guardando información que nos permita clasificarla en el lugar donde estamos alojando. Las mismas actividades prácticamente a través de FTP o SFTP, que es la parte segura de la herramienta, para interactuar también con almacenamiento de archivos a nivel remoto. Tenemos una vasta validación de información o de eventos, o en este caso, por ejemplo, si existen archivos, si los scripts fueron bien corridos, si las ventanas existen, es decir, una serie de validaciones que nos van a permitir tomar, primero validar que estemos ejecutando bien nuestros bots o que estemos generando correctamente la información, o dependiendo del ambiente donde estemos corriendo nuestros bots, si ya existe un archivo, pues a lo mejor lo podemos tomar e importar a un sistema. También podemos establecer variables que podemos evaluar en tiempo de ejecución, y esto nos va a permitir, por supuesto, hacer que un solo bot pueda trabajar con muchos datos diferentes o con muchos registros diferentes. Hay funciones también respecto al reconocimiento del ambiente Windows donde estamos trabajando. Funciones tanto de reconocimiento de las pantallas donde nosotros estamos moviendo. Es decir, hay algunas herramientas que al tratar de reconocer una imagen de una ventana, simplemente con el hecho de que haya sido maximizada porque así cambió el ambiente, o en vez de abrir del lado izquierdo de la pantalla, abrió del lado derecho, dejan de funcionar. En este caso RPA no, porque RPA va por reconocimiento de las imágenes y es contextual a estas. Si fue grabado el bot con la pantalla del lado izquierdo
y de repente por alguna causa ya se está abriendo del lado derecho o maximizada, RPA reconoce dónde está, mientras se vea en la pantalla, dónde está el campo que tiene que reconocer para ir por su información, o la imagen, o el botón de aceptar, o el botón de imprimir, etcétera. Esto lo hace de manera automática a través de la función de reconocimiento, y entre otras funciones, pues podemos hacer los clics, podemos hacer el scroll de una ventana, etcétera, etcétera. También podemos, como ya lo vimos, conectarnos directamente a internet o hasta de nuestra máquina hacer una conexión a alguna otra red. Vimos esta herramienta también en el pequeño ejemplo que mostramos, en los pequeños ejemplos, la parte de loop. Muy importante poder barrer información, poder barrer una carpeta de correo electrónico que estamos queriendo contestar, etcétera. Entonces, por ejemplo, también barrer un contenido de una carpeta para conocer cuántos archivos existen, o procesar tantas veces existan archivos en esa carpeta, nuestro bot para generar la automatización de algún proceso. Entonces, vemos también esta amplia capacidad, la capacidad también de OCR. Vamos a ver más adelante otra herramienta, pero a nivel básico también podemos hacer cosas con la propia herramienta. Algo muy importante, la integración con PDFs. También esto nos va a ayudar mucho a tomar información de sistemas externos que nos puedan llegar, evaluar la información y poder integrarlo a nuestros sistemas. Podemos también, en dado caso que lo requiramos, encriptar archivos para manejarlos en forma segura. Podemos también emitir determinados sonidos o enviar información a impresora. Podemos también trabajar con servicios, ya sea SOAP o REST, y también interactuar con ese tipo de entes externos al bot y integrarlos de forma directa hacia nuestros sistemas, o solamente extraer información de ahí y hacer un resumen tal vez en un Excel. Como ya lo vimos, también podemos verificar la ejecución de nuestros bots y manejar variables de operación en nuestro ambiente. Podemos tal vez, si partimos de un ambiente donde siempre tiene que estar cerrado, bueno, desde entrar a un sistema, reiniciarlo, abrir la sesión o bloquearla simplemente cuando terminamos el bot, para mantener la seguridad de nuestros sistemas. Y también toda la interacción con ambientes Windows, activar ventanas, cerrarlas, maximizarlas, etcétera. Entonces, todas estas actividades, todas esas interacciones son las que nos van a permitir generar bots realmente potentes, realmente usables, y que en forma inmediata pueden empezar a darnos beneficios a nuestra organización. Por último, cuenta con una herramienta que nos permite ir grabando la actividad del usuario y generarnos un bot, si no perfecto, sí con una gran idea de lo que tenemos que generar como un bot final. Hay forma de desarrollarlo línea por línea, actividad por actividad, o hacer un web recorder de la actividad que estamos queriendo automatizar, y nos irá generando las actividades que fue captando en la lógica y en la secuencia que lo fuimos haciendo, para posteriormente nosotros solamente detallar ese bot y rápidamente generar uno que nos permita tener la productividad de nuestra organización. Bueno, pues básicamente eso es lo que quería compartirles de las capacidades, y vamos a ver más adelante con nuestro compañero Héctor otra opción muy potente que tenemos para incluirla de nuestros bots. Muchas gracias. Gracias, Octavio. Como pudieron ver en las demostraciones que nos ayudó Octavio a realizar para esta sesión, pues la ejecución del robot toma cuestión de algunos segundos. La idea de esto es que ustedes ahorita vieron la ejecución manual. Sin embargo, ya en un ambiente productivo, la herramienta cuenta con una capacidad de poder agendar estas tareas de manera automática. Entonces yo podría utilizar esos bots en ciertos horarios, en ciertos periodos del día,
para poder hacer ciertas actividades. A lo mejor en cierto horario lo que hago es iniciar la tarea que lo que va a hacer es cargar toda la parte de contabilidad, las facturas, por ejemplo, a lo mejor cuentas por pagar, las tomo de algún correo electrónico, tomo los PDFs o los XML, los proceso, los coloco en el RP. Terminando esa sesión, a lo mejor me encargo de poder a lo mejor revisar los correos electrónicos de la cuenta de atención a clientes para poder saber si algún cliente necesita información o rutearlo a un sistema de help desk. Entonces, la herramienta cuenta también, hablando de seguridad, con passwords que están en una bóveda donde yo almaceno de manera central estos passwords para ser utilizados en mis aplicaciones. Esos passwords no necesariamente tienen que estar en claro, sino que están bien administrados y bien seguros en esta herramienta. Cuenta con bitácoras que nos permiten a nosotros saber si algo de pronto no sucedió de manera correcta, pues poder tomar decisiones. Y sobre todo que en la operación no se trata solo de una secuencia lineal, porque puede haber alguna variante que a lo mejor no estaba considerada, pero le podemos dar la inteligencia a diferentes niveles hasta llevarlo, como bien decía Octavio, a un análisis cognitivo. Voy a mandarles una pequeña encuesta que queremos hacerles para saber en qué nivel de madurez se encuentra su organización en cuanto a procesos. Si por favor pueden ayudarme a contestarla. En su pantalla les debe de aparecer, simplemente envíennos la respuesta. Bueno, voy a dar por cerrada la encuesta. Voy a mostrarlo. Es interesante saber que, pues, si pueden observar, la mayoría no tenemos herramientas necesarias para soportar nuestros procesos. Uno de las grandes carencias dentro de las organizaciones, la experiencia que tenemos, es que hemos visto esta tendencia que las organizaciones no le toman tanta atención al tema de los procesos, siendo que una organización se debe establecer mediante los procesos, mediante herramientas, mediante estándares que les permitan gestionarlos y automatizarlos. Entonces, esto es algo importante. Solo el 5% está en un nivel de madurez alta, lo cual es interesante saber. Bueno, vamos a, en su sesión de GoToWebinar hay un par de documentos, ya sea que lo quieran ver en una imagen o en un PDF, es sobre dónde podemos automatizar procesos utilizando este tipo de herramientas, cuáles serían los casos de uso por si ustedes los quieren descargar. Voy a compartir el control con mi compañero Héctor para que él nos ayude a mostrarnos la herramienta de la parte de captura de datos. Sigues en la encuesta. ¿Estoy? ¿Listo? Ahí está, listo. Todos me pueden escuchar, ¿verdad? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Héctor Rodríguez, como ya nos había comentado mi compañero. Rápidamente, tenemos poco tiempo, pero vamos a poder mostrar rapidísimo cómo es la parte o cómo es lo que estamos viendo dentro de IBM como una estrategia de automatización de negocios digitales.
Entonces, para la parte de gestión documental, como bien comentaba Daniel, en el centro normalmente tenemos algo que llamaban, que por ahí mencionó en uno de sus slides, que era la parte de gestión documental, que es básicamente dónde es donde vamos a poder nosotros tener el manejo de gestión de contenido, pero alrededor de esto tenemos otra serie de documentos o de serie de capacidades que nos pueden apoyar a sacar el mayor provecho a la cantidad de documentos. Que una de ellas puede ser, por ejemplo, la parte de automatización de procesos, tanto como la parte de gestión de casos, como la parte de procesos de negocio con BPM. Entonces, lo que vamos a ver básicamente en la demo del día de hoy, que es un pequeño videito que tenemos por acá, es cómo podemos tomar de diferentes documentos información que para mí es importante para mi proceso de negocio, que yo pueda extraer información, por ejemplo, de algún tipo de identificación oficial, alguna solicitud, comprobantes de domicilio. Puede ser documentos que sean de fácil, de una estructura más bien conocida, o una estructura que sea más compleja, algo que sea, por ejemplo, en texto libre, como algún tipo de carta, correo electrónico, algunas escrituras, algo que sea difícil de estar encontrando la información. DataCamp nos ayuda precisamente a poder hacer la digitalización desde diferentes fuentes, identificar estos tipos de documentos, extraer esa información para poder posteriormente entregar en algún repositorio de documental o en algún otro fin o en algún otro repositorio que no se documente. Puede ser algún tipo de API, algún tipo de web service, repositorio en la nube, etcétera. Y como parte de las capacidades que tenemos, que vamos a ver ahorita rápidamente en la demo, es no solamente tenemos capacidades dentro de IBM DataCamp, capacidades de OCR. Dentro de OCR, además de tener 4 motores de OCR, tenemos, por ejemplo, capacidad de identificar códigos de barras, todos que son los estándares de la industria, capacidad de identificar, por ejemplo, cuando son campos como tipo checkboxes. Nosotros le llamamos este tipo de tecnología el Optical Mark Recognition. Y lo más importante también es, tenemos tecnología para poder identificar manuscrita, que es parte de la demo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, como les decía, cuando tenemos tipos de documentos que son complejos o que son difíciles de poder identificar, los fáciles serían pues como normalmente las formas, información o documentos donde siempre la información viene descrita en el mismo lugar, siempre va situada siempre en un sitio, ya sabemos que siempre va a ir en ese momento. Entonces, el otro que tenemos es documentos que son difíciles y a través de una captura cognitiva es donde nosotros podemos empezar a entender, razonar y aprender sobre este documento. Vamos a ir rápidamente a nuestro video que tenemos de interacción entre RPA, nuestro Robot Process Automation, y la parte de DataCamp. Aquí en la demo que están viendo ahorita es un video en el cual desde nuestra interfaz única de usuario de todo el portafolio de Digital Business Automation, para la parte específicamente de digitalización, podemos ver cómo empieza la herramienta desde esta que es una interfaz web. Podemos empezar a hacer la digitalización de los diferentes documentos. Aquí lo vamos a hacer desde una máquina virtual y vamos a hacer la digitalización más bien un escaneo virtual de documentos que existen previamente, pero aquí podría estar conectado, por ejemplo, a un escáner que esté directamente conectado hacia una estación de trabajo. Y todos estos documentos, al final, yo los voy a convertir desde que estén en papel hacia poder extraer información que necesito de cada uno de ellos. Voy a adelantarme un poquito, estamos un poquito cortos de tiempo. Y aquí en esta interfaz, que es donde se ve el monitoreo de todos los trabajos que se tienen, yo doy clic en uno de ellos, que es para que me lleve al que estamos trabajando, y aquí se ve cómo empieza a extraer cierta información. De este documento puedo empezar a extraer el nombre de mi empresa, el número de la empresa, la fecha de la factura. Y aquí, por ejemplo, en este ejemplo está muy padre porque empieza a extraer cada uno de los productos que tiene la factura. Y lo importante de esto es, aparte de otros datos, ¿no? Lo importante de esto, lo padre de esto es que no solamente vamos a estar haciendo de un tipo de factura, es dinámico, la herramienta es tan inteligente que podemos hacer que extraiga información desde cualquier tipo de factura, incluso facturas nunca antes vistas, ¿no? Entonces, si se fijan, son documentos totalmente diferentes donde podemos hacer validaciones, podemos extraer información,
y cada una de estas, de la información que vamos a estar extrayendo de de estos documentos, al final se van a convertir en un archivo, en datos, en información valiosa para mí, para que con base en esto yo pueda tomarla con mi robot de RPA. Aquí está la información que estuvo extrayendo de estas facturas, y una vez que termina esta extracción, vamos a ver aquí ya nos lo vamos a adelantar, para que veamos cómo desde acá vamos a ir al escritorio y vamos a iniciar el bot para que lea. Aquí solamente dar un doble clic, no es necesario siempre darle doble clic, se puede hacer un scheduling del robot para que se dispare en el momento que nosotros lo necesitemos. Y aquí estamos viendo cómo en automático el robot empieza a leer toda esa información que empezó en papel, que empezó siendo algo que no era estructurado para mi sistema. Ya empezaba, yo lo único que tuve que hacer es darle clic en escanear, y en automático toda la información se empezó a llenar dentro de un sistema de alguna aplicación, por ejemplo, como bien comentaban, de un tipo SAP, etcétera, y eso ya se hace simplemente haciendo el escaneo. No se necesita hacer nada más. Aquí, por ejemplo, yo le di un doble clic, pero como les decía, solamente es programarlo y en automático termina la tarea. Y así como esto puede seguir todo el tiempo o estar siendo programado para que en diferentes momentos pueda estar buscando ese tipo de información. Eso es un poquito como se tiene la parte de integración. Es un ejemplo muy chiquito y muy simple, pero con bastante impacto, para que puedan ver de qué se trata un poquito la parte de la integración entre DataCap, pero podemos hacer muchas más cosas con esto. Y otra parte es, vamos a ver ahorita, ahí pueden ver mi pantalla. Perfecto. Este es otro ejemplo dentro de DataCap, qué es lo que se puede hacer. No solamente hacemos OCR con la herramienta, como les comentaba, que tenemos más de 4 y 5 motores de OCR para poder hacer identificación de texto hecho a máquina, sino que también podemos hacer identificación de datos que vienen escritos a mano. Por ejemplo, aquí que es como le llamábamos el día de ayer, antier, la letra de doctor, es información que viene dentro de mi, de mi documento, que yo puedo estar haciendo la identificación. Y no solamente la letra de doctor, sino también, incluso con la herramienta, podemos hacer validación de firmas que vengan en mis documentos. Podemos, número uno, tenemos varias capacidades, pero número uno, podemos hacer validación de que una firma exista dentro de mi sistema, dentro de mi, dentro de mi documento. Si un documento no viene con una firma, podemos rechazarlo, podemos hacer alguna excepción con ese documento porque no tiene la información que necesita. Y número dos, podemos hacer que esa firma, ya que viene dentro de esa hoja, dentro de ese documento, podamos hacer la validación, podemos verificar que realmente esa firma es de quien dice ser. Entonces, si se fijan aquí en este ejemplo, estuvimos viendo cómo se ve, cómo se extrae la información de diferentes partes del documento, y en el que sí, igual se ve, no importa dónde esté situada, vamos a hacer la extracción de la información. Del lado izquierdo se ve cómo está extrayendo esta información, se ve aquí que me extrajo en el first name Benjamin, en el last name Rogers, y me da aquí también la fecha del documento, me da, por ejemplo, el número de cheque, la cantidad, el tipo de cobertura que va a tener, el número de préstamo, etcétera. Y también aquí me dice que la firma que está haciendo aquí Benjamin Rogers está bien, nos lo paso poniendo de este lado como good, y hace la comparación contra una base de datos de firmas que se pueda tener. Entonces, eso es un poquito de lo que es DataCap en general, a grandes rasgos. Si gustan, después podemos ver algo más a detalle de cómo es que funciona nuestra herramienta. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Héctor. Gracias. Como ustedes pueden ver, la herramienta es bastante versátil. Es una herramienta que puede ayudarles mucho desde toda la parte de la automatización de procesos. Con todo el conjunto de herramientas que IBM tiene, pues la idea es que podemos automatizar el proceso, mapearlo, integrarlo, automatizarlo con este tipo de herramientas y cosas que muchos de nosotros tenemos en papel, incluso con DataCap, que puede ser un formulario, una hoja de un préstamo, una autorización, una solicitud. Podemos tomar esa información, utilizar el robot para que una vez que esa información ya la tenemos, pues cargarla en una aplicación, en un sistema y hacerlo de manera automática y hacerlo de una manera más rápida, más eficiente que como lo haría cualquier persona. Vamos a dar unos momentos para abrirles los micrófonos y si ustedes tienen
alguna duda, alguna pregunta, por favor, queremos saberlo. Bueno, al parecer no sé cómo hacerlo por el micrófono, pero si tienen alguna pregunta, por favor, en la sesión del chat, ahí donde dice preguntas, por favor, si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre la herramienta, por favor, vamos a dar unos minutos para hacerlo. Yes. Hola, sí, por ahí tenemos una pregunta de Elvia de cómo interactuar ATACAP con la herramienta cognitiva. Como saben, una de las herramientas en el mercado que tienen más avance y más aceptación y más, sobre todo, casos de uso es Watson, que es de IBM. Esta herramienta permite tomar aprendizaje, utilizar o tomar decisiones prácticamente inteligentes sobre la información. Eso es algo que podemos hacer, Elvia, algo que podemos platicar. Ahorita, por el tiempo, no tenemos alguna demo preparada como tal, pero sí, sin embargo, podemos hacerlo. Víctor, sobre el tema, pregunta sobre el tema de la infraestructura donde trabajan los robots. Prácticamente es un ambiente Windows, es una máquina, es una computadora como las computadoras donde actualmente trabajan tus empleados. Estas computadoras simplemente tienen que tener las aplicaciones instaladas, si hay un RP, si hay una aplicación web, si hay un sistema de correo, en fin, con que tengan las aplicaciones instaladas donde deberían de trabajar, el ambiente se desenvuelve en estas aplicaciones. Y contestando aquí aprovechando para responder la pregunta de Manuel, Manuel, en el tema de con qué interactuamos, pues prácticamente con todos los sistemas, porque siempre y cuando estén instalados en la máquina, la herramienta de robot puede trabajar. No hay un ambiente y no hay nada que tocar dentro de la aplicación, no es una integración realmente. Interactúa con cualquier aplicación que esté basada en Windows, que esa es una de las grandes ventajas. Yo puedo automatizar el robot para que trabaje con cualquier aplicación, aplicación de escritorio, como decía Octavio, una aplicación legada, un RP web, una aplicación in-house, en fin, cualquier tipo de aplicaciones. También incluso, perdón, web service, sí, a través de web service. Pueden entender lo que se transmite por webcams. Habría que entender, me preguntan si puede entender lo que se transmite por webcams. Habría que entender, en el caso de Watson, sí, Watson puede analizar imágenes, videos, por ejemplo, es una de las capacidades cognitivas de Watson, es algo que se puede hacer, entonces ahí podría, por ejemplo, hacerse algo, pero sí, por supuesto, aquí vimos el tema de documentos como parte de entrada, pero puede ser un video, sí, perfectamente. Aquí dicen que la herramienta corre en Windows, si es ambiente Windows, como les mencionaba, puede ser un ambiente virtualizado o puede ser una máquina de escritorio. De hecho, algunos clientes nos han dicho que le llaman el terror de los veladores. ¿Por qué? Porque de pronto ven como la máquina o la computadora empieza a moverse de noche, empieza a trabajar. Es como si una persona estuviera ahí realmente. Eso es lo que hace. ¿Cuántas actividades al mismo tiempo? Un robot, al igual que un robot físico, puede hacer una actividad de manera concurrente. Hay diferentes offerings que podemos poner en la mesa, pero puedo tener varios robots, cada robot puede hacer una tarea de manera concurrente, pero sin embargo pueden hacerse de manera secuencial. Entonces, resuelvo una tarea, termino, continúo con otra. Como yo mencionaba, puedo tomar una tarea de finanzas, después una tarea de producción, luego una tarea de IT. A lo mejor hay clientes que lo que hacen es incluso automatizar
sus respaldos. Entonces, todas las noches dejan al robot que vaya a hacer un respaldo y que lo valide, ¿no? Es algo que también puede hacer perfectamente. La aplicación de lectura de documentos con información desordenada. Héctor, la aplicación de Alfonso, la pregunta de Alfonso, aquí voy a dejar, si nos ayudas, Héctor. Gracias. Dice acá, la aplicación de lectura de documentos con información desordenada. ¿Los costos son por la solución o por el número de documentos analizados? Si quieren, después podemos platicar un poquito más en concreto de la parte de cómo es la parte de los costos, pero tengo ahorita conocimientos por usuarios, no es por cantidad de documentos analizados, eso no es ningún impedimento. O sea, si tienes 10 usuarios pero haces el análisis de 100,000 documentos, nosotros lo que te cobramos son los 10 usuarios solamente. Eso no hay ningún problema. Igual si quieren después podemos ver más a detalle este caso. Sí, aquí la idea de eso, bueno, algunos preguntan sobre todo cómo funcionaría el proceso, cuál es el costo. El costo es un modelo de suscripción, que muchos de los fabricantes están yendo por ese modelo. Suscripción anual, mes a mes, es como una especie de renta, la ventaja que les ayuda a ustedes al servicio en el tema de contable, ¿no? El tema fiscal. Hay diferentes esquemas. Nosotros lo que podemos ofrecerles precisamente como parte del proceso, sabemos que este tipo de herramientas, pues de alguna manera ustedes tienen que justificarlo dentro de la organización. Entonces lo que hacemos nosotros es hacer una sesión de discovery que no tiene costo, no tiene ningún compromiso. Entonces nos reunimos con ustedes, con su equipo, analizamos los procesos, analizamos lógicamente algunos costos que ustedes tienen, armamos un retorno de inversión. Los retornos de este tipo de herramientas son muy rápidos y son muy fáciles de calcular por el tema de cuánto estoy perdiendo, cuánto estoy optimizando, cuánto estoy reduciendo en costos. Entonces es algo más o menos sencillo de calcular, pero sí necesitamos información de ustedes para poder hacerlo. En esta sesión que dura 6, 7 horas aproximadamente, dependiendo de la operación, pues sí tenemos conversaciones con diferentes áreas del negocio, porque lo que nos interesa hacer es, sobre todo, que ustedes utilicen el robot a lo máximo. Si únicamente vamos a utilizar el robot para trabajar las mismas 8 horas que una persona, pues estamos perdiendo una gran oportunidad. La idea de esto es eficientar la operación 7x24 en los 365 días del año. Como les digo, los robots no se cansan, no tienen sueño, no van por el café, no van por el cigarro, no checan redes sociales. Entonces, nos piden vacaciones también, que es algo importante. Entonces, aquí podemos acercarnos con ustedes, poder tener una charla de este tipo, ayudarles a identificar áreas donde podemos optimizar con este tipo de herramientas. ¿Existe algún manual o documentación? Por supuesto, como parte de nuestros servicios, pues lógicamente está la parte de no solo la consultoría, sino también el entrenamiento, de tal manera que ustedes puedan comenzar a utilizar estas herramientas. Se puede automatizar un community manager o la interacción cliente a través de chats. Sí, claro. Bueno, probablemente este producto no sea el adecuado para un community manager. Hay Watson, por ejemplo. Watson tiene un servicio de chat, un servicio de emociones, un servicio conversacional y de lenguaje que permite generar bots. Es uno de los conceptos que ha ayudado Watson a resolver en el mundo, y también ahí podemos ayudarles, Víctor, podemos, pero eso es otro producto pero perfectamente puede darles la solución. Hay muchas empresas que utilizan este tipo de herramientas para su Facebook, para su Twitter, incluso en temas de call center ya es muy utilizado para automatizar la gestión al cliente, pero ese es un tema de WhatsApp. Hola, perdón. Hay una pregunta que dice, ¿el costo es por usuario, por servidor de la nube o instalar una PC? Para la parte de Datacap tenemos ambos ofrecimientos. Puede ser instalado en un server o puede ser en la nube. Entonces, y en la nube es dependiendo del tipo de carga o la cantidad de trabajo que se esté aprovechando. Entonces, tenemos ambos ofrecimientos para cada uno de ellos.
Sí, aquí lo que necesitamos es entender cuál es la necesidad que ustedes tienen, entender dónde podemos ayudar y podríamos ayudarles. Preguntan que dónde pueden obtener la documentación. Si ustedes ven en el GoToWebinar, hay una parte donde dice documentos. Ahí hay un documento, un PDF y hay un documento en imagen. Ahí ustedes pueden descargarlo para poder ver dónde hay los casos de uso más comunes en los que se puede utilizar este tipo de herramientas. Bueno, creo que son todas bueno, gracias a todos por su participación.